Mi primer invitado es el doctor Enrique Mendoza, él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Doctor, feliz año, bienvenido a NES Noticias. Buenos días a todos los televidentes de NES Noticias y al ingeniero Blandón y a usted. Doctor, pues el viernes usted mandó una carta renunciando al Consejo Consultivo debido a la llegada de estos médicos extranjeros, de este primer grupo que son cubanos. Usted dice que para ejercer la medicina, y usted como decano de la escuela más importante de medicina de nuestro país, debe existir ciertas normas claras, entre ellas una idoneidad que la da la facultad. Yo debo, Fernando, Ajá. hacer una corrección. A ver. La idoneidad profesional para el ejercicio de la medicina no es dada por la Facultad de Medicina, es dada por el Consejo Técnico de Salud. El Consejo Técnico de Salud es la instancia que tiene la responsabilidad de reglamentar el ejercicio de todas las profesiones de salud en el territorio nacional. Pero yo aprovecho para explicar, durante este año de pandemia, Sí. desde marzo hasta diciembre de 2020, nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario. La Comisión Nacional de Docencia, la Comisión de Certificación Básica en Medicina y la Facultad de Medicina, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social para garantizar el ingreso de los médicos panameños al sistema de salud, respetando los requisitos establecidos en las leyes nacionales. Así, por ejemplo, Fernando, en abril de este año entraron 200 nuevos médicos internos y en noviembre y diciembre, hace apenas unas semanas, entraron otros 200 nuevos internos. Es decir, las facultades de medicina cumplimos nuestro programa de 6 años y todas estas instancias que tienen que ver con la educación médica de posgrado, trabajamos intensamente para garantizar que los 400 médicos internos que requería el sistema de salud ingresaran en abril, en noviembre y en diciembre, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley. El 24 de octubre, por ejemplo, pusimos el examen de certificación, que es un examen internacional. Yo creo que este año ese examen internacional solamente Vietnam y Panamá en este año de pandemia logramos ponerlo. Nosotros tuvimos que hacerle pruebas de reacción en cadena de la polimerasa a cerca de 500 candidatos. Nosotros tuvimos que hacer triaje antes de que los candidatos llegaran a hacer el examen del 24 de octubre. Nosotros tuvimos que trabajar de 6 de la mañana a 8 de la noche ese día en el Hospital Santo Tomás. Y logramos, Fernando, ingeniero Blandón, Sí. y oyentes de noticias, ingresar 400 médicos internos al sistema de salud. Nosotros, a nivel del Consejo Técnico de Salud, hemos logrado dar idoneidad como médicos generales y como médicos especialistas a más de 500 médicos panameños que han entrado al sistema de salud cumpliendo con todos sus requisitos. Han presentado sus años de internado, sus certificados de terminación, sus notas durante los años de internado, y los médicos que han recibido idoneidad para ejercer especialidad y subespecialidad también han cumplido con todos los requisitos. Es más, Fernando, tenemos 406 médicos panameños, médicos generales con idoneidad, que han cumplido con el requisito de presentar y pasar el examen de conocimientos básicos generales para el concurso de residencia, que también es un examen internacional, lo que nos permite que el 1 de febrero
vayan a ingresar al sistema de salud 200 médicos residentes. Quedarán otros 200 que no puedan ingresar porque solamente hay 200 plazas. Nosotros estamos preparando el concurso de abril. En síntesis, Fernando Ingeniero Blandón, nosotros hemos garantizado que todos los médicos nacionales que tenían que entrar al sistema de salud hayan entrado respetando las leyes que se establecieron desde 1994 hasta el 2014, que empezamos a aplicar esa ley para entrar al internado. Hace 6 años la estamos aplicando, y desde el 2003 que estamos aplicando los requisitos para entrar a las residencias universitarias. Entonces, aquí el punto, para decirlo en una línea, es si los médicos nacionales que han entrado al sistema de salud en este año de pandemia han cumplido con todos los requisitos que permiten garantizarle a la población que tienen los conocimientos y tienen las competencias para atenderlos, ¿por qué los médicos extranjeros cuyo ingreso al sistema de salud está regulado por una ley de octubre de 2013 que fue modificada por otra ley de noviembre de 2013 que dice claramente cómo deben entrar al sistema de salud? Porque si todos los médicos nacionales, cerca de 800 médicos nacionales, han cumplido con todos esos requisitos para entrar al sistema de salud, ¿por qué se va a hacer una excepción? ¿Y por qué no van a pedir a médicos extranjeros que cumplan con los requisitos tal como han cumplido los médicos nacionales? Y yo quiero aclarar que en nuestra posición no tiene, como se ha querido hacer ver, ningún aspecto político, ningún aspecto ideológico. Nosotros estamos cumpliendo con una política de Estado que se estableció en 1994, que comenzó a establecerse en 1994 con la doctora Aida de Rivera cuando era ministra de Salud, que siguió a lo largo de varias administraciones del Estado panameño, que dice claramente la seguridad del paciente es un punto crucial, es una garantía que el sistema de salud debe satisfacer. El punto más clave, la preocupación más importante es garantizar la seguridad del paciente. El paciente es el que está en el centro del escenario. Yo creo que eso estamos claros, doctor, que el bien supremo debe ser preservar la vida de cualquier persona. Sí. Pero la pregunta es, el sistema ahora mismo está demandando especialistas más que médicos generales. Es lo que se ha dicho. Y estos muchachos cubanos que llegan, en teoría son especialistas que van a dotar o van a suplantar o ayudar a los que están en los cuartos de urgencia, intensivistas y médicos internos. De acuerdo, Fernando, pero en verdad el Consejo Técnico, por ley, es el que debe revisar los diplomas, es el que debe revisar los programas de residencia, el contenido, eso está establecido en la ley del 2013, es el que debe ver esas competencias en comunicación con las sociedades médicas especializadas. El Consejo Técnico del Ministerio de Salud no ha sido convocado en estos días. El Consejo Técnico del Ministerio de Salud no ha sido convocado para tener conocimiento y para poder confirmar que lo que usted está diciendo es cierto, es correcto, es una función del Consejo Técnico. Es la primera vez, creo, en la historia de la salud panameña que un médico nacional o extranjero, ningún médico nacional o extranjero puede entrar al sistema de salud si no tiene la autorización del Consejo Técnico. Por ejemplo, el antecedente inmediato, doctor, que quiero hacer más rico el debate, fue Operación Milagro y este grupo de médicos cubanos que llegaron a Santiago de Veraguas. Es decir, ¿cuál fue la experiencia y bajo qué premisa entraron? Yo no tengo conocimiento de cuál sería la base legal de su ingreso a realizar
esa operación Milagro. Yo estoy hablando que la ley que permite contratar médicos extranjeros Sí. es una ley que se estableció en el 2013. Es una ley que fue producto de un consenso entre la Comenenal en esos momentos y el Ministerio de Salud en el 2013, que fue llevada a la Asamblea y fue aprobada. Entonces, la ley que rige, Fernando, el ingreso de médicos extranjeros al sistema de salud es la ley que se aprobó en octubre, noviembre del 2013. Yo quiero decir también que nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema de salud tiene décadas de estar aceptando residentes extranjeros, médicos que vienen a hacer su especialización en Panamá. Como otros países aceptan médicos panameños para hacer su especialización. Y esa admisión de médicos extranjeros para hacer su especialización también está reglamentada y ellos tienen que cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a los médicos panameños. El punto vuelve a ser, Fernando, usted me puede dar testimonio de que la instancia que por ley tiene la responsabilidad de revisar quién entra al sistema de salud, sea panameño o sea extranjero, ha estado o ha sido, yo pertenezco, tengo derecho a voz y voto en el Consejo Técnico. Y hemos estado trabajando intensamente este año, Fernando. Nos reunimos hasta los domingos. Estamos prácticamente en sesión permanente para poder conocer de cualquier solicitud de idoneidad de médicos nacionales. El Consejo Técnico no ha sido convocado. Si usted me dice que el hecho de que estemos en pandemia debe significar que se omitan o que haya un eclipse de las funciones del Consejo Técnico, bueno, es decir, si alguna autoridad dice que la condición de pandemia implica que cesan las funciones del Consejo Técnico en lo que concierne a la regulación del ejercicio de las profesiones de la salud en Panamá, bueno, nosotros tendremos que aceptar esas decisiones, pero hasta ahora eso no se ha expresado. Don José Blandón con nosotros, doctor. Buenos días, doctor. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Buenos días, ingeniero Blandón. Quiero darle alguna información y quiero hacerle un par de preguntas. Entiendo, me corrige si estoy equivocado, entiendo que los médicos cubanos, en particular, que este grupo que está en Panamá, ha sido contratado para pagarle individualmente a ellos un salario para que trabajen en la República de Panamá. No tengo claro si esto es una contratación entre el Estado panameño y el Estado cubano o es una contratación del Estado panameño individualmente con cada uno de estos profesionales de la medicina. Ahora mi pregunta, bajo cualquier circunstancia, porque esto no lo tengo claro, si estos médicos fueron contratados por la República de Panamá para ejercer aquí y le vamos a pagar, nosotros tenemos que asegurarnos que ese personal profesional tiene la idoneidad médica para actuar en Panamá, porque se trata de la vida y la muerte de lo que ellos van a bregar. Claro. Igual que si yo soy ingeniero, yo para poder ejercer, yo tengo que demostrar mi idoneidad profesional para leer y entender más planos. Y usted como médico debe tener esos documentos. En algún momento han sido presentados a la República de Panamá. ¿Tenemos alguna información sobre la contratación? ¿Esto es un pago directo a los médicos? ¿Es un pago directo al gobierno cubano? ¿Sabemos algo de eso? Ingeniero Blandón, yo me enteré, como el resto de los panameños, el día 23 de diciembre, en horas de la tarde o en horas de la noche, de la llegada de estos médicos extranjeros al territorio nacional. Yo no tengo conocimiento, más allá de lo que se ha publicado, de los detalles de esta contratación. Sí, leí la resolución ministerial que autoriza al ministro de Salud, al Ministerio de Salud de Panamá, a establecer este acuerdo con el Ministerio de Salud de Cuba. Yo aprovecho para decirle, ingeniero
Blandón, que la resolución ministerial firmada por el Consejo de Gabinete cita como fundamento de derecho las leyes de octubre y de noviembre 2013. Dicen, fundamento de derecho de esta resolución ministerial, las leyes de octubre y de noviembre 2013. Sin embargo, esas leyes establecen el procedimiento para contratar médicos extranjeros. Sí. Así que la propia ley que sirvió de fundamento de derecho no ha sido respetada. Pero el Consejo Técnico, Sí. una vez más, no ha sido convocado. Yo no sé, ingeniero Blandón, Fernando y apreciados televidentes, yo no sé cuál es el problema. Si nosotros tenemos un grupo de médicos bien competentes, bien formados, que están dispuestos a poner sus conocimientos y a trabajar y extrapolar todos esos conocimientos y competencias en beneficio de la salud y el bienestar de los panameños. Ajá. Yo no veo cuál es el problema de convocar al Consejo Técnico, presentar esos documentos y entonces que el Consejo Técnico cumpla con los procedimientos que es consultar con las sociedades médicas especializadas, que el Ministerio de Salud en agosto de este año se había comprometido con las sociedades médicas especializadas y la Facultad de Medicina de tomar una decisión en consenso, de consultar con las sociedades médicas especializadas, y usted tiene en comunicados la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Medicina Crítica, han expresado que no han sido consultadas. Pero debe citarse al Consejo Técnico, a menos que se esté asumiendo la decisión que porque estamos en pandemia, el Ministerio de Salud va a asumir la responsabilidad de quién entra al sistema de salud. Claro. Nosotros hemos cumplido con nuestro deber. Nuestro deber ha sido garantizar que todo médico panameño que entró al sistema de salud, que está entrando y que va a entrar al sistema de salud, aún en este año de pandemia, cumpliera con todos los requisitos exigidos por la ley. Quiere decir que, porque por ahí en agosto se quejaban los muchachos graduandos de que no estaban entrando a los internados dentro de los hospitales. Los internos sí ya están dentro de los graduados de En medicina. abril, Fernando, entraron 200 nuevos médicos internos, todos pasaron el examen internacional que nosotros ponemos. En noviembre, el 16 de noviembre, entraron 100 y el 1 de diciembre entraron otros 100. Todos pasaron el examen internacional que nosotros ponemos. Es decir, nosotros no estamos pidiendo a un médico extranjero nada que no se les haya pedido a los médicos nacionales. Pero bueno, una vez más, si nosotros no se ha convocado al Consejo Técnico, y yo no estoy pidiendo que se convoque al Consejo Técnico, si el Ministerio de Salud dice y asume la responsabilidad de que él en esta época de pandemia, en este año de pandemia, el Ministerio, la institución, asume la responsabilidad de decidir quién entra o quién no entra al sistema de salud cuando se trata de médicos extranjeros, bueno, esa es una decisión que ellos tienen derecho a asumir. Nosotros por ley tenemos la obligación de colaborar con el Ministerio de Salud y nosotros hemos estado colaborando. La ley de 1969 que creó el Ministerio de Salud en su artículo 12 dice que la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá debe colaborar con el Ministerio de Salud y nosotros hemos estado colaborando con el Ministerio de Salud, manteniendo el internado y manteniendo las residencias y manteniendo la formación médica de pregrado a pesar de la pandemia. La hemos mantenido. Doctor, mi punto cuando le hablaba del contrato entre el Estado y el médico cubano, entre el Estado cubano, es porque hay un pago. Entonces, si yo voy a contratar servicios profesionales de alguien como este, tiene que tener yo la garantía contratante de que estoy contratando a alguien una que es idónea. Podría pensarse de otra forma si se tratara de que el gobierno de la República de Cuba, en forma solidaria, a ningún costo para la República de Panamá, nos manda un contingente de médicos, entonces nosotros tendríamos que evaluarlo, no se trata de dinero de grabación, pero aún así tendríamos que tener
claro que el contingente médico tiene la idoneidad para actuar en la República de Panamá porque se trata de la vida y la muerte de panameños que van a ser tratados por ello. No, lo que quiero decir es que en esto no se puede asumir, no es un problema ideológico lo que estamos discutiendo. Sí. Es un problema de que yo no puedo ir ni a Cuba, ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China a ejercer medicina si yo no le pruebo a quien yo tengo que decir que yo soy médico, que soy ingeniero, que soy economista. No sé si me explico. O sea, esto no, saquémosle el ingrediente. Es el problema de tener la explicación clara y tener... Absolutamente de acuerdo, ingeniero Blandón. Insistimos, no es un problema ideológico, no es un problema político. Hay una ley que nosotros no participamos en la confección de esa ley. Fue el Ministerio de Salud, el gobierno, en el 2013, fue la Comunidad, fue la Asamblea Nacional que aprobó esa ley. Nosotros estamos cumpliendo con las leyes que se han estado trabajando desde 1994 hasta el 2014. Y hemos estado garantizando, aún en la época de pandemia, que el médico panameño que entra al sistema de salud tiene los conocimientos y las competencias. Yo no estoy poniendo en duda ni los conocimientos ni las competencias de médicos extranjeros. Todo lo que estoy diciendo, no se puede entrar al sistema de salud sin haber pasado por el análisis y la decisión del Consejo Técnico, ingeniero Blandón. Eso se establece en la ley, y usted debe saberlo perfectamente, que no se puede entrar si el Ministerio de Salud, por primera vez en la historia, va a tomar la decisión de que no es una responsabilidad del Consejo Técnico, sino directamente del Ministerio de Salud, tiene toda la capacidad o toda la autoridad para hacerlo. Me explico, pero debe quedar bien claro en la audiencia, uno, que no es un problema político, no es un problema ideológico. Dos, que los médicos panameños, todos los que han sido nombrados este año, en cualquier categoría, internos, generales o especialistas, han cumplido con todo lo establecido en la ley. Tres, que los médicos extranjeros pueden llegar al país, pueden trabajar en el país, pero tienen que cumplir con los requerimientos que establece la ley. Pero, doctor, por ejemplo, me escribe la gente de Frenadeso diciendo, si no es un problema ideológico, ¿por qué no ha habido tanta bulla cuando viene el Comando Sur a hacer las giras médicas en Darién o en otros lugares apartados de Panamá? Yo no tengo conocimiento de lo que está diciendo ese televidente de Frenadeso. Lo que yo sí puedo decir, que la Universidad de Panamá, que es una institución autónoma, tiene dentro de su estatuto y de sus reglamentos y leyes la posibilidad de contratar profesores visitantes. Correcto. Yo le voy a decir a usted que la Facultad de Medicina es probablemente la institución académica que más profesores visitantes contrata, porque nosotros tenemos desde hace décadas y desde el momento mismo de nuestra creación una visión global. Nosotros consideramos que los problemas de salud son globales, nosotros consideramos que la formación de los profesionales de la salud debe responder a parámetros globales, nosotros consideramos que la evaluación de los conocimientos y competencias de los profesionales de la salud deben ser globales. Y yo le quiero decir, Fernando, que cuando nosotros invitamos a un profesor a venir a la universidad como profesor visitante, la Contraloría General de la República no nos refrenda ningún contrato y las contrataciones son de una semana, no pasan de una semana, exclusivamente para venir a hacer docencia, no para tratar pacientes. Y nos exigen los diplomas, los créditos, los certificados, todo apostillado. Es decir, usted en verdad es un pequeño viacrucis administrativo lograr. Así que ciertamente nosotros cumplimos con todos los requerimientos cuando se trata de profesores visitantes que nosotros
contratamos para darle a nuestros estudiantes la mejor educación médica posible. Yo quiero decirle al oyente de Frenadeso, y voy a utilizar un poco de términos golistas, la Facultad de Medicina no tiene lecciones que recibir de nadie, y perdone que me exprese en términos golistas, no tiene lecciones que recibir de nadie cuando se trata de trabajar altruistamente por la salud de los panameños y por la educación de los panameños. Y aquí no tenemos tiempo para entrar a considerar Fernando e ingeniero Blandón y todo el análisis que ha hecho el ingeniero Blandón. Excelente, que el sector que más lesionado ha sido, evidentemente, la salud, los panameños que han quedado enfermos, Sí. centenares de miles, los panameños que han fallecido, casi llegamos a 4.000. Pero la educación ha sido profundamente lesionada, sobre todo la educación pública, primaria y secundaria. Y nosotros decíamos, ingeniero Blandón, desde el 6 de noviembre, la Facultad de Medicina ha estado monitorizando desde hace meses estrechamente la evolución de esta pandemia. Desde el 6 de noviembre nosotros vimos los indicios del comienzo de la reaceleración de la pandemia y estuvimos insistiendo en la adopción de medidas de prevención, porque sabíamos que estábamos partiendo de un umbral más alto que el que tuvimos en el mes de abril con la primera reapertura, y sabíamos que la curva o el crecimiento del número de pacientes o de panameños infectados iba a ser lo que usted describe exponencial. Nosotros tuvimos análisis con los expertos de la Universidad de Washington que nos mostraron la evolución en diciembre y en enero. Nosotros dijimos, es necesario tomar medidas de mitigación más definitivas. Nosotros dijimos, estamos frente a fiestas o a ocasiones, a fechas que pueden convertirse en origen de eventos súper diseminadores. El Día de la Madre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre. Y nosotros dijimos, hay que trabajar para tener una disminución de la transmisión viral que permita abrir las escuelas primarias y secundarias en el mes de febrero. Este daño que se ha hecho es un daño colateral de la pandemia a la educación de nuestros estudiantes, es un daño, es probablemente uno de los daños más profundos. Y yo quiero aprovechar, Fernando, si usted me lo permite, para hacer un llamado a todos nuestros compatriotas. Y como decía el ingeniero Blandón, es el momento de estar unidos, es el momento de actuar con responsabilidad colectiva. Tenemos que estar unidos, tenemos que desarrollar todas las medidas que ya conocemos de protección personal, de protección familiar. Tenemos que tratar de preservar la salud y la vida de todos nuestros familiares, amigos y compatriotas. Pero también, panameñas y panameños, piensen que los hijos de ustedes, las hijas de ustedes, los hijos y las hijas de los panameños no pueden tener otro año académico perdido o fuertemente lesionado. Tenemos que bajar la transmisión viral. ¿Por qué tenemos que bajar la transmisión viral? No solamente para preservar la salud, no solamente para disminuir el número de fallecidos, también para poder ofrecerle a la niñez y a la juventud panameña las posibilidades de crecer y desarrollarse intelectual, científica y emocionalmente. Así que yo termino como decano de la Facultad de Medicina haciendo un llamado a toda nuestra población. En estos momentos no pensemos en lo que el gobierno hace, no pensemos en lo que hacen los otros, no pensemos en que la comunidad tiene que estar unida. La comunidad, la mejor forma de responder a una pandemia es la respuesta comunitaria, la respuesta a nivel de la comunidad, la organización de las comunidades, la organización en autoayuda. Seamos solidarios, ayudemos a nuestros compatriotas.
y sobre todo también consideren, porque esto ha estado ausente, Fernando e ingeniero Blandón, a lo largo de este debate, consideren que ya no podemos perder, que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros estudiantes de primaria y secundaria no pueden perder un año académico más. Así es. Doctor Mendoza, como siempre, un placer tenerle. Feliz año a usted y a todo nuestro cuerpo médico. La verdad es que... Gracias.